Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema del lenguaje audiovisual. Les comparto mi pantalla. Sigue siendo por parte de la unidad uno, que es el guión audiovisual. Y pues como lo comentábamos en nuestra primera clase que fue Introducción al lenguaje audiovisual, pues comentábamos que la aparición del cine en 1895 hizo que este se volviera una de las formas de entretenimiento más comunes para nuestra sociedad. Y pues esta es una condición que hasta la fecha se sigue manteniendo. Y ya que este se convirtió en un medio de comunicación y de expresión artística. Luego, con la llegada de la televisión de manera formal a México en 1950, revolucionó el concepto de los medios de comunicación. Y pues a partir de la transmisión y recepción de imágenes, las personas tuvieron la posibilidad de tener en sus hogares contenidos audiovisuales de entretenimiento, noticiosos o de interés público del público en general. De igual forma, pues con el tiempo el cine y la televisión fueron evolucionando y gracias a la aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los contenidos audiovisuales encontraron otras plataformas para ser vistos por millones de personas. Las producciones han cambiado y se volvieron más accesibles para todos, tanto para el espectador como para las personas que lo realizan, ya que, por ejemplo, ahora solo basta con tener un teléfono celular o una cámara de video y pues una plataforma donde subir nuestros medios audiovisuales y de esta manera podemos llegar a más gente de todo el mundo. Entonces, esto ha sido lo que más ha apoyado en cuanto al contenido audiovisual se refiere. Ahora, en cuanto al lenguaje, comentábamos en esa primera clase que el lenguaje es un sistema de signos con una estructura definida por quienes lo usamos. Y pues nuestro objetivo es comunicar un mensaje, pensamiento o sentimiento. Esto a través de lo que es el emisor, quien es quien envía el mensaje, y el receptor, quien es quien recibe nuestro mensaje. También puede existir lo que es el ruido, o sea, son estas inconvenientes en cuanto a no ruido literal, sino a esto se le llama a los inconvenientes que puedan suceder a la hora de transmitir el mensaje. Por ejemplo, mm, un, un ruido podría ser que tal vez la otra persona no entienda bien mi idioma. Por ejemplo, si yo estoy hablando en español y la otra persona habla muy poco español, el ruido en este caso pues sería que la persona no logre comprender lo que yo estoy tratándole de explicar o de decir. Y ahora tenemos que también existe lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En cuanto al lenguaje verbal se refiere, pues este utiliza la palabra y pues es complementado por el lenguaje escrito. Los signos de este, al ser usado fonéticamente, resulta en el lenguaje oral. Finalmente, pues el lenguaje escrito y el lenguaje oral constituyen lo que es el lenguaje verbal. En cuanto al lenguaje no verbal, pues este no utiliza la palabra, es de manera kinestésica, o sea, con movimientos del cuerpo, y también por medio de expresiones faciales. De igual forma, pues existen otros tipos de lenguajes, como el lenguaje artificial, pues este es creado con el propósito de fomentar comunicación específica como el lenguaje de programación informática, pero pues esto ya es meternos más a lo que son los tipos de lenguaje, no en cuanto a lo audiovisual. Claro que pues si estamos desarrollando un guión que tenga que ver con esto, pues también se incluiría, pero pues no tiene que ver mucho con nuestro tema. Y ahora pues en cuanto a lo que es el lenguaje audiovisual, pues el lenguaje audiovisual son signos visuales y sonoros que forman parte de una película o de un contenido audiovisual. Puede ser un video, puede ser un spot publicitario
puede ser una entrevista, un podcast, aunque no incluye ahora sí que lo visual, solamente el audio, pero eso ya nos meteremos más a fondo en otra sesión. Y mediante el lenguaje audiovisual se establece la comunicación de mensajes o ideas a partir de una imagen en conjunto con el sonido, con ciertos códigos y reglas que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra historia. Ahora, pues en cuanto a nuestro lenguaje audiovisual, este ha cambiado conforme ha pasado el tiempo, ya que esto es debido a la constante aparición de nuevas herramientas que trae consigo incorporar nuevas técnicas, por la experiencia o educación audiovisual del público que lo consume, que principalmente, pues esto es dirigido hacia diferentes tipos de público, dependiendo lo que nosotros queramos transmitir con la historia. De igual forma, pues en sus orígenes el cine no tenía sonido y los encuadres eran limitados. mm, Y pues ahora vemos tantos productos audiovisuales, pues tan solo está lo que es en el televisor, en tantos canales que existen, pues podemos llegar a notar muchísimos comerciales, diferentes películas, de igual forma shows, noticieros. Entonces, de tantos que existen, los realizadores deben de crear nuevas propuestas para mantenernos interesados en sus productos, no solo en cuanto al guión se refiere, sino también a lo que vendrá siendo los efectos visuales, los efectos especiales, el uso de diferentes herramientas como lo son el motion capture, entre otras que existen. Comentábamos de igual forma que pues las producciones audiovisuales son resultado de la suma de diferentes necesidades, como lo pueden ser industriales, comerciales, de entretenimiento, culturales, artísticas, y pues algunos ejemplos son las entrevistas, las series, las películas, los videos musicales, los comerciales. Entonces, todo esto cubre una necesidad. Esto va a depender de la persona que esté realizando, bueno, del encargado o de la persona que quiera realizar el producto. Ahora, en cuanto al lenguaje audiovisual, comprende pues varios elementos y estos unidos forman lo que es nuestro mensaje. Y si prestamos atención, podemos identificar estos elementos dentro de las películas o los videos. Esto es como lo veníamos comentando antes, son diferentes signos y de igual forma el lenguaje audiovisual pues se complementa en cuanto a lo que son los tipos de planos, mi guión literario. Entonces todo este conjunto va a formar mi mensaje que yo quiero transmitir a través pues de las imágenes y de los sonidos. Ahora, el lenguaje audiovisual enfocado a lo que vendría siendo la imagen. La imagen es el elemento visual de nuestro producto que representa la realidad. Es la parte del mensaje que recibimos pues con nuestros ojos y está conformado por puntos, líneas, formas, colores, texturas. Estas pueden ser reales o garabatos que representan un objeto extraído de la realidad. Por ejemplo, en este caso vemos pues lo que vendría siendo una manzana como que de forma abstracta. Y esto de todas formas nosotros sabemos que es una manzana porque, vaya, ya sabemos que hacer cómo es una manzana. En el caso del medio, pues es un poco más realista, pues identificamos que es la manzana en sí y de igual forma, si vemos ese cubo con una ramita, ya también es una manzana. Entonces, esta sería como que una forma más, mm, tal vez enfocada a otro tipo de, de tipo de ilustración. En este caso comentábamos abstracta, pues puede ser
un boceto, el en medio, no puedo decir que es realista porque pues no, realmente no se ven los detalles de la manzana y en el último caso pues también, a pesar de que como lo comentábamos es un cubo, con una rama hace referencia a lo que podría ser una manzana. Entonces, las imágenes que vemos en el cine o en la televisión, pues no están fijas. Estas cuentan, como lo comentábamos en el guión literario, con una secuencia y pues por lo tanto tienen un movimiento. Las imágenes en movimiento, pues no son más que imágenes fijas, o sea, esto se le conoce como fotogramas, que al ir una tras otra a gran velocidad nos da la sensación del movimiento. Y pues actualmente se utilizan 24 fotogramas por segundo, esto debido a la naturalidad que transmiten. Esto se acerca a la manera en que nuestros ojos perciben la realidad, lo que son los 24 fotogramas por segundo o 24 FPS. Entonces, por eso es que se maneja este tipo de, de tiempo en frames o en fotogramas. Ahora, al lenguaje audiovisual en cuanto al sonido, tenemos que es aquello que percibimos mediante nuestros oídos, es lo que escuchamos. En este caso son cuatro elementos los que integran el sonido. A ese conjunto le damos el nombre de banda sonora, que está conformada por lo que son los efectos de sonido, la voz, la música y lo que vendría siendo el silencio, ya que este último también es muy importante y ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora, en cuanto a los efectos de sonido, estos comprenden lo que es el ruido, los efectos sonoros incidentales, los ambientales, que contribuyen a dar una sensación de realismo. En este caso puede ser, no sé, en cuanto a efectos de sonido de ruido, pues que estamos teniendo una plática en mi producto audiovisual y se escucha de fondo un ruido que sería el de los carros, porque las personas están hablando en una calle y pues hay carreteras y están pasando carros por ahí. Efectos sonoros incidentales, esto va más con una intención, mm, va más enfocado a lo que vendría siendo la trama. Y finalmente los ambientales, que son aquellos que nos producen cierta naturalidad, tal y como lo dice ahí, contribuyen a dar sensación de realismo. Los ambientales podrían ser los perros ladrando, un canto de aves, por ejemplo. La voz, en cuanto a la voz, es lo que dicen los personajes mediante los diálogos. Como lo comentábamos anteriormente, pues está teniendo una plática y pues mi sonido en este caso es la voz, son los diálogos que están diciendo mis personajes. En cuanto a la música, en ocasiones es parte de nuestra historia como una radio prendida o el ambiente de una fiesta. O sea, por ejemplo, yo tengo una escena en donde hay una reunión y hay música de fondo de un grupo o de una orquesta, pues esto es parte de nuestra historia. Y la música que acompaña las acciones para resaltar las emociones de la situación que estamos viendo. Esto sería como el soundtrack de una película. O sea, no es parte de nuestra historia como tal, como por ejemplo, pues sí, la banda sonora para agregarle cierta emoción a una acción que está sucediendo. Y finalmente tenemos lo que es el silencio. El silencio es muy importante ya que a veces no escuchar nada pues dice más que escuchar todo. Los silencios ayudan a dar pausas o ritmo a nuestras acciones y muchas veces ayudan a reforzar los sentimientos de la historia. Por ejemplo, si en una escena yo tengo un personaje que está sufriendo y quiero que se note que está solo, tal vez no pondría una canción melancólica de fondo, o sea, como no como parte de la historia, sino como ambientación, sino que más bien lo dejaría en total silencio
para que se sienta más con el espectador. Esto obviamente solo es un ejemplo porque pues no está bien planteado. Tal vez no sería la mejor idea para usar el silencio, pero de igual forma sirve y es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente. Que tengan buen día y continuamos en la siguiente sesión.